Hola chicos, chicas, estamos una vez más en el curso de antropología y ahora nos toca hablar sobre el concepto de cultura, ¿no? Para aquello, tratar de descubrir en qué consiste esta temática. Y tenemos nuestros objetivos que son conocer los diferentes conceptos de cultura, desde la antropología, conocer aspectos antropológicos de las bases teóricas del análisis cultural, con diferentes miradas, conocer la teoría cultural, ¿sí? También desde el desarrollo histórico-social, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con el libro de Kotak, ¿no? Y primero tenemos que decir que el término cultura, ¿no? Fundamentalmente proviene del latín cultus, que a su vez deriva de la voz colere, que significa cuidado del campo, del ganado, ¿no? Cultivar, ¿no? Eh, Hacia más o menos el siglo XIII el término se empleaba para designar una parcela cultivada, pero ya en 1750 se emplea como perteneciente al ámbito de la sociedad humana, ¿no? Y fundamentalmente el término fue reemplazado para entender los agrupamientos humanos como civilización luego, ¿no? Entonces es muy interesante también comprender de que Jacques Rousseau fue uno de los primeros que utilizó el término, ¿no? Este, para transformar lo que es cultura hacia civilización y hacer unas distinciones de los términos. Max Weber, un pensador alemán de las ciencias sociales y específicamente el mundo de la sociología, habla y identifica, como decía, civilización con lo material y cultura con lo espiritual de un pueblo, ¿no? La civilización entonces sería irreversible, ¿no? Con respecto a los avances materiales, avances tecnológicos acumulables, las técnicas, ¿no? Mientras que los productos culturales serían más bien intangibles. El concepto de cultura está alejado de lo biológico, ¿m? Y es una de las características fundamentales y se refiere más bien a una herencia social. Cuando en ciencias sociales hablamos de herencia, hablamos fundamentalmente de las herencias socioculturales, no de las herencias biológicas, ¿ya? Ahora, Edward Taylor trabaja el tema de la cultura, ¿no? Como aquel todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, morales, que aglutinan a un pueblo, costumbres que también lo identifican, ¿no? Y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por nosotros los humanos, las humanas, y que pueda ser factible de generar un nosotros, ¿no? Ahora, es importante comprender que Durkheim, ¿sí? Analiza las categorías de sociedad y él define dentro de las estructuras culturales y sociales, ¿no? Y civilizatorias, define algo muy interesante que denomina como concepto los hechos sociales. Y los hechos sociales son modos de actuar, de pensar y sentir exteriores al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a las personas. Un hecho social entonces tendría estas tres características: la exterioridad, un carácter de coerción y un carácter profundamente colectivo, ¿vale? Ahora, es importante que los hechos sociales existen con anterioridad al nacimiento de los individuos en determinada sociedad, por lo tanto son exteriores a una persona. Por ejemplo, un bebé cuando nace, nace en un andamiaje cultural previo a él, previo a ella, con un lenguaje, con una historia y en una posición sociopolítica y cultural determinada que le antecede, ¿no? Entonces, todo eso va a orientar la conducta del sujeto cuando nace. ¿Mm? Esto implica, por formar parte de una cultura y una sociedad, ¿no? Implica que son acervos de tipo eminentemente colectivo. Y siento que un individuo, ¿no? Es educado conforme a las normas, a las reglas
que rigen la sociedad donde nació son además coercitivos, porque tú no te puedes negar a participar, por ejemplo, y hablar un lenguaje que no sea el lenguaje materno, ¿no? Porque nadie te va a entender, y justamente esa es la clave de la psicosis. Las psicosis son lenguajes distintos, formas de ordenar el mundo diferentes, y por ende, entonces esas personas quedan outsider de la sociedad. Bueno, entonces, independientemente de que tú quieras o no, de todas maneras la cultura es un tipo de condicionamiento de rasgos y actitudes, ¿no? Que influyen en un individuo, tanto en forma consciente como en forma inconsciente, y que le predisponen a actuar y le predisponen a pensar de una determinada manera. ¿Mm? Es así que nosotros entonces entendemos, como lo entiende Durkheim, ¿no? Que un hecho social, ¿no? Es genuino, ¿sí? Y es un hecho social concreto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, existe antes, ¿no? Y existe fuera de nosotros. Por ejemplo, como el sistema que se utiliza para la expresión del pensamiento, que es el lenguaje, ¿no? La lengua materna, o inclusive el sistema monetario, que genera un consenso social, una grupalidad social, unas convenciones, y las empleamos para, por ejemplo, en este caso, transar bienes. ¿Sí? Entonces, son hechos sociales que nos obligan, nos coercionan de alguna forma. Ahora, Ferdinand de Saussure plantea el signo lingüístico como un proceso mental. ¿Y por qué hablamos del signo lingüístico? Porque es un hecho social que nos aglutina, como decía Durkheim, que está antes de nosotros, que nos condiciona y que nos coerciona. Entonces, el signo lingüístico como un producto mental, piénselo así, en el cual el significante y el significado son biunívocos, es decir, el signo es indivisible y tanto el significante como el significado no pueden ser apartados, separados, divididos. A partir de esto se dice que el signo es como una moneda de dos caras. El significado de algo es un concepto, mientras que el significante es una imagen acústica. El concepto se encuentra en nuestra mente. Dependiendo del concepto y de los referentes adquiridos, nosotros actuamos, ¿no? Y en cambio, la imagen acústica, el significante, no se limita al sonido de la palabra solamente, por ejemplo, matrimonio, ¿no? Sino que además es una huella psíquica, ¿no? Que deja en nuestra mente. El significante lingüístico, en su esencia, de ningún modo es solamente fónico, es corpóreo, es constituido, no por sustancias materiales, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todas las otras. Entonces nosotros tenemos que un hecho social es ideológico, como por ejemplo el tema del matrimonio. Cuando te dicen matrimonio, tú te imaginas inmediatamente, ustedes se imaginan inmediatamente el hecho de un hombre y una mujer porque hay una convención social, una coerción social. Pero cuando decimos matrimonio, hoy en día se está rupturando la convención social y aparecen matrimonios diversos. Entonces eso genera dentro de la estructura significante, ¿no? De la cultura, ¿no? Las palabras con que construimos la realidad social, genera una ruptura. Se generan rupturas y oposiciones. Entonces, ¿cómo eran? ¿Sí? Eh, un signo, cualquier signo, o sea, un significante y un significado, que forman un signo, son arbitrarios. La idea de árbol no está ligada al concepto árbol. La linealidad del significante al pronunciar árbol se emite con un sonido, y un sonido ordenado, A, R, B, O, L, árbol. Ya. Con relación a la comunidad que lo utiliza, el signo lingüístico es impuesto y posee una cierta inmutabilidad. Más o menos, porque también a lo largo de los años, de las décadas, estos signos lingüísticos van cambiando levemente, de generación en generación. Entonces, esa inmutabilidad va hablando de la mutabilidad a largo plazo del sistema cultural. Por ende, el sistema cultural puede mutar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Por el sistema lingüístico. ¿Mm? Bien, entonces
Las palabras se estructuran dentro del sistema gramatical para producir significados, pero estos significados son generalidades que apuntan a lo cultural, siempre. Y en última instancia, lo cultural y lo psíquico están íntimamente relacionados. ¿Vale? Eso es muy interesante de tomar. En este gráfico, el símbolo, el sistema de signos que aparece ahí, aparece un sistema de signos. Ustedes se acuerdan que en Ecuador antes existía el sucre. Y el sucre rescataba la simbología arquetípica nacional. El inconsciente colectivo está anclado bajo Rumiñahui y bajo las características de la simbología ancestral de este lugar histórico que es Ecuador. Hoy en día hay una dominación cultural, una dominación sígnica, una dominación a través de los símbolos. Los símbolos son, podríamos decir, entidades figurativas o objetuales que representan por convención o a causa de sus características formales un valor, un acontecimiento, una meta o cosas similares. Así, por ejemplo, el signo de la cruz o la hoz y el martillo, la calavera, que a veces es utilizada como símbolo de emblema heráldico, ¿no? Tienen un valor intangible, pero un valor profundamente inconsciente de un nosotros. La visión simbólica del mundo, que fue la de los antiguos, los cuales unánimemente se expresaron nada más mediante símbolos y mitos. El mito es la visión ingenua y directa que supera las mediaciones culturales. Por más que tiempo y cultura influyan o condicionen las formas sensibles del símbolo, lo simbolizado no es de ningún modo el símbolo, sino aquello inexplicable, inexpresable que tiene el colectivo humano, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay un algo enraizado en la esencia cultural humana, ¿no? Arquetipal, que representa lo simbólico. Y en este caso, el billete, que es un hecho social, ¿no? Expresaba también junto con ese hecho social, político social, el arquetipo de un nosotros, de la historia colectiva del pueblo, que desaparece con la dolarización. Bueno, ahora avanzando un poco más, el símbolo, la antropología lo estudia porque constituye parte de la cultura, es parte del el andamiaje óseo de la cultura. El símbolo se distingue esencialmente del signo en que este es una convención arbitraria que deja al significante y el significado, objeto y sujeto, ajenos uno a otro, es decir, que el símbolo presupone homogeneidad del significante y del significado, en el sentido de un dinamismo organizador, ¿sí? Apoyándose en los trabajos de Jung, de Piaget, de Bachelard, eh, Gilbert, Durand, se funda el pensamiento de lo simbólico sobre la estructura misma de la imaginación. Es un dinamismo organizador, factor de homogeneidad en la representación. Nos representamos algo en la estructura sociocultural, ¿no? Lejos de ser facultad de formar imágenes solamente, ¿no? La imaginación es potencia dinámica de formar las copias pragmáticas suministradas por la percepción de ese dinamismo transformador. De hecho, lo simbólico llega a ser parte de la construcción social de una identidad colectiva, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia de que lo simbólico está enraizado y es parte, como dije, del andamiaje óseo de la cultura. ¿Mm? Vale. Eh, bueno, tenemos que una parte de lo simbólico que nos constituye y se encuentra incorporada dentro de los hechos sociales de Durkheim, que también es un pensador francés. El nombre parece alemán, pero es francés. Y él habla sobre la coerción. O sea, va a ser una lectura, dice Durkheim, dice, estos tipos de conducta o de pensamiento no son solo exteriores al individuo. ¿Ya? Estamos hablando de los hechos sociales.
no son solo exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo, en virtud del cual se imponen a un sujeto. Se nos imponen, a cada uno de ustedes se les impone un hecho social. Tienen que trabajar en base a esos hechos sociales, adscribir a los códigos simbólicos de una cultura. Quien no lo hace va a ser castigado. Generalmente el castigo de quienes no se adscriben es un castigo de exclusión social. ¿Vale? Durkheim dice lo siguiente, y es muy interesante reflexionarlo. Si yo no me someto a las convenciones del mundo, si al vestirme no tengo en cuenta los usos vigentes dentro de lo que se acostumbra en mi país, dentro de mi clase social, si la risa que yo provoco, el alejamiento en que se me mantiene, producen, aunque de forma más atenuada, los mismos efectos en el fondo que un castigo propiamente dicho. Entonces, quienes desobedecen las estructuras sociales se arriesgan a tener un extrañamiento, ¿no? Una exclusión social. Para eso se han hecho subgrupos, que ya los veremos prontamente, subgrupos o tribus que hoy en día se llaman urbanas, para poder sobrevivir y para poder hacer una crítica sobre los hechos sociales que coercionan al resto de la sociedad y que nos aunan, ¿vale? Entonces, eh, las y los antropólogos están de acuerdo en que el aprendizaje cultural está muchísimo más elaborado entre los seres humanos que entre otros sujetos de la serie homínidos, ¿no? A la cual nosotros pertenecemos. Las y los antropólogos también aceptan la doctrina del siglo XIX llamada la unidad psíquica del ser humano. Esto significa que, aunque los individuos difieran en sus tendencias y capacidades emocionales e intelectuales, toda la población humana, todas las humanas y los humanos poseemos capacidades equivalentes para la cultura. Equivalentes, ¿no? Sin importar sus genes y su apariencia física. Las personas podemos aprender todas, cualquiera sea la tradición cultural a la que pertenezcamos, ¿no? Y además podemos moldear en esas tradiciones. Eh, Ahora, la cultura es, según Taylor, una totalidad compleja que incluye el conocimiento de las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y otras capacidades, ¿no? Y hábitos adquiridos. La enculturación, la enculturación es el proceso mediante el cual un niño o una niña aprenden de su cultura, desde la generación anterior a la nuestra. Veamos esto. Por ejemplo, en esa lámina que propongo ahí, van a ver que el cargo de poder está centrado, interesantemente, en un varón. El varón tiene las jinetas de algún tipo de líder militar. Eh, la niña no tiene pantalón. ¿Por qué? Podría tenerlo, pero no lo tiene. Eh, y parece que es algo bastante ingenuo, pero es así como, por ejemplo, las divisiones de género se establecen. Eh, las niñas que están atrás utilizan unos trajes que se supone que son típicos, ¿ah? Pero existe toda una división de género, sexo-género, desde pequeñito que se va inculcando, ¿no? En los colores, las vestimentas, ¿no? Los tipos de ubicación jerárquica se van enculturizando sin que las personas opongan mucha resistencia a aquello, ni tampoco mucha reflexividad, mucha reflexión. Ocurren, los aceptamos. Y poco a poco la cultura puede ir transformándose cuando surgen elementos simbólicos diferentes, diversos. Es interesante. En la poca capacidad crítica, porque pasan, son elementos que pasan del inconsciente, ¿no? Eh, Tenemos eh, la palabra aculturación. La palabra aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquiere una nueva cultura. Los individuos de la cultura dominada se adaptan, es decir, se aculturan o aculturizan, ¿no? Incorporando elementos de la cultura dominante.
Hay una cultura dominante que domina a la otra. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. La colonización trae consigo la aculturación. Veremos, por ejemplo, las imágenes, trajes típicos en un lado de las imágenes, pero el otro lado de las imágenes son también trajes típicos. Y hay una semejanza, una suerte de coincidencia. Pues bien, tenemos que decirlo y señalarlo que los trajes típicos, que uno cree que son tan típicos, en realidad son productos de la aculturación. Son productos de la simbiosis hispánica que llega como colonizadora o invasora a estas tierras. Las indígenas no utilizaban vuelos en sus trajes, no utilizaban fajas en sus trajes. Vemos que unas imágenes son de los trajes típicos hispánicos, con sombreritos, con gorros, y van a ver las similitudes de los gorros de un lado y otro, van a ver las fajas similares, van a ver también las estolas sobre los hombros de las mujeres, los vuelos, ¿no? Y los encajes que no son propiamente de indígenas latinoamericanos precolombinos. Pero la aculturación fue tan fuerte que hoy en día se considera que esos son los trajes típicos, pero son productos de la invasión hispánica, ¿no? Como también en las fotos del centro que ven un grupo de indígenas que están vestidos a la usanza europea. La neotenia. La neotenia es fundamentalmente la capacidad que desarrollamos de manera única para usar símbolos, signos, que no tienen una conexión necesaria o natural con las cosas que significan o para las cuales se establecen, ¿ya? Sobre la base del aprendizaje cultural, las personas crean, las personas creamos, recordamos y lidiamos con las ideas, entendemos y aplicamos sistemas específicos de significado simbólico. Y esto empieza a ocurrir con la capacidad que tenemos nosotros en nuestra mochila psicobiológica social, ¿ya? Neotenia, ¿sí? Para que este, podamos comprender que esa es una capacidad que tenemos para construir cultura. Tenemos que señalar que el antropólogo Clifford Geertz define la cultura como las ideas basadas en el aprendizaje y los símbolos culturales. Las culturas se han caracterizado como conjunto de mecanismos de control, planes, recetas, reglas, instrucciones que los ingenieros en computación llaman programas para el gobierno del comportamiento. Compréndase el nivel que está señalando Geertz, o sea, mecanismos de control. Mecanismos de control que los ingenieros en computación o en informática llaman programas para el gobierno del comportamiento. O sea, la cultura sería para Clifford Geertz una construcción en donde nosotros estamos insertos para ser controlados. La cultura, según la define Geertz en su famoso libro La interpretación de las culturas, es un sistema de concepciones expresadas en forma simbólica, por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla el conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. La función de la cultura es dotar de sentido al mundo y hacerlo comprensible. El papel de las y los antropólogos, por tanto, es intentar la comprensión de estos hechos sociales, ¿no? De cómo diferentes grupos estructuran el conocimiento local y su mundo, ¿no? E interpretan los símbolos clave en cada cultura. Bueno, ahora, la construcción cultural, ¿ya? Usa sistemas culturales para definir su mundo, expresan sus sentimientos y realizan juicios. El sistema ayuda a guiar el comportamiento y las percepciones a lo largo de toda la vida de las personas, de los sujetos y de un colectivo. La cultura también se transmite a través de las observaciones. Los niños poseen una atención y una disposición para comprender las cosas que los rodean y para también asirla y poder reproducirla. Ahora, ¿de dónde nacen las ideas que se transforman en sistemas culturales? ¿Acaso hay un lugar desde donde se producen ideas que se establecen como convenciones sociales? Pues bien, efectivamente hay lugares, generalmente desde donde provienen, ¿no? Y donde se inoculan ciertas ideas de lo conveniente y lo no conveniente culturalmente.
¿Mm? Ahora, lo simbólico. Leslie White es un antropólogo que investiga sobre lo simbólico. El pensamiento simbólico es único y crucial para los humanos y el aprendizaje cultural, ¿cierto? Ya lo habíamos expresado anteriormente. La característica que tenemos nosotros los humanos es la simbolización. Y el antropólogo Leslie White define la cultura como dependiente de la simbolización. Señala, la cultura consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, etcétera, ¿no? Que hacen un todo integrado, ¿no? Y determina un universo simbólico en cada cultura, ¿sí? Entonces, lo simbólico es algo propio de la cultura, pero tenemos simbolismos que se dice que son más bien colectivos de la especie y simbolismos que son de cada cultura. Tenemos diferentes culturas. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos comprender que, por ejemplo, el símbolo es un signo que desborda al significante, se dice. Aquí tenemos el caso de los relojes. La cultura nace cuando los humanos elaboran utensilios. Y estos relojes, ¿no? Para Dalí significan que representan la memoria que en algún momento de la vida se acaba, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un reloj rígido que se encuentra boca abajo y no deja ver el tiempo. Otros blandos que tenían 2 horas diferentes que daban a entender la relatividad del tiempo. Dalí decía que el tiempo entonces es personal. Es así como vemos que las simbolizaciones tienen que ver no solo con un individuo, sino que también las personas cuando empiezan a entrar en una simbolización como esta, en una propuesta simbólica, empiezan a encontrarle sentido a ese objeto simbólico y empiezan a entender que efectivamente quizás el tiempo es relativo, que efectivamente ¿no? El tiempo es también además personal, pero también colectivo, ¿no? Bueno, la cultura nace cuando los humanos, ¿no? elaboramos utensilios, que controlamos la naturaleza. Pero dichos utensilios aparecen cuando se instaura, ¿qué? Fundamentalmente la actividad simbólica. El ser humano, fundamentalmente, es un ser simbólico, el ser más simbólico que hay en el planeta. Y eso es muy importante porque cuando ustedes se preguntan qué estudia la psicología, pues la psicología no solo estudia los comportamientos observables, medibles, cuantificables, porque esa es la parte más burda y exterior de la psicología. La psicología fundamentalmente estudia lo simbólico. Lo psíquico está construido por lo simbólico. Y quienes dominan e interpretan lo simbólico entienden el psiquismo humano en diferentes capas y diferentes niveles de complejidad. ¿Mm? Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero tenemos que existe eh, para el signo representante, existen algunas formas de construir la realidad. Eh, Tenemos que Charles Peirce es un semiótico, un semiólogo, que nace entre 1839 y 1914, vive, eh, y empieza a pensar en que las personas tenemos un referente u objeto. Tenemos también un representament, que es una idea significante psíquica en la mente, y un interpretament, que es lo que pasa en la mente de un sujeto cuando tiene un objeto frente y lo reinterpreta, lo resimboliza. ¿Vale? Eh, no es algo muy fácil de entender, pero lo que más quiero que rescaten de la idea, más que complicarse con esta idea de Peirce, es que hay un objeto. Ese objeto tiene un representament que puede ser, por ejemplo, en este caso, el cachorro, pero el cachorro es el objeto que gatilla en el psiquismo humano las ideas de maternidad, de perrito bebé o de perro simplemente. Pero luego es reelaborado en el interpretament y que es el sujeto que interpreta. ¿Cómo interpreta? Interpreta según su cultura y sus funciones psíquicas culturales, pero también de su historia biográfica. E interpreta cuál de esos significados están cercanos a esta persona.
a través de un objeto. Entonces, cuando tú ves objetos, cuando ustedes ven objetos, o cuando ustedes hacen trabajos de investigación como psicóloga y psicólogos, tienen que tomar en cuenta que un objeto cae en un psiquismo complejo en donde las personas reinterpretan la realidad, ¿no? Bueno, en base a esto, tenemos que las nenas y los nenes tienen esta facilidad para observar los objetos y los hechos culturales que tienen enfrente, ¿no? Y los absorben acríticamente, ideológicamente, ¿no? Invisiblemente, naturalmente. Entonces, lo interesante es que ese fenómeno de absorber, ¿no?, la cultura determinada le llamamos enculturación. En tradiciones particulares las personas absorben dichos programas mediante la vida cotidiana sin cuestionarnos. O sea, todos nosotras y nosotros, cuando hemos usado lo que usamos para vestirnos, tenemos las conductas corporales usadas en la cultura mayor, ¿no? Y no encontramos que sea algo extraño, ¿no? Es porque hemos sido ideologizados o enculturizados. Hemos absorbido la cultura local sin cuestionamientos, sin poner crítica ni oposiciones, ¿no? Y ese fenómeno hace que la cultura se produzca y se reproduzca. ¿Mm? Ahora, eh, tenemos que existe una conexión entre la biología, las necesidades y cierto tipo de cambio o variabilidad. La cultura toma en cuenta las necesidades biológicas naturales que compartimos con otros animales y enseña cómo expresarla en forma particular, específica. La gente debe comer, pero la cultura nos dice qué comer, cuándo comer y cómo comer. O sea, tener ganas de hamburger, de tener ganas de una malteada, si tienes sed, es particular, es producto cultural. Beber es una necesidad biológica, beber agua, pero beber una bebida cola, no. Es necesario una cultura que medie el deseo. Y eso es muy importante porque el deseo que ustedes tienen por el sexo opuesto y que sea de determinada manera estos sujetos por los cuales uno deposita el deseo son culturalmente condicionadas desde la cuna, según la clase social. ¿Por qué se desecha y se alejan cierto tipo de rasgos de personas, ¿no? Y son deseables otros. ¿Por qué, por ejemplo, las imágenes heroicas de un Cristo son blancas, európidas, con rasgos rubios, similares al dominador hispánico? Porque ese deseo, esa construcción, esas necesidades espirituales han sido moldeadas, ¿no?, culturalmente, y finalmente una cultura dominada, con una dominación colonial, acepta iconográficamente las figuras del vencedor, ¿no? Sin cuestionarla. Ustedes entran al Banco Pichinchi y ven a una señora blanca, que es la Dolorosa, que refleja la imagen icónica de la Virgen María. Pero la Virgen María no podría haber sido blanca y ojos azules y con rasgos europeos, porque vivía en el Medio Oriente y tiene más bien rasgos palestinos. La iconografía de la colonización mental que sufrimos los latinoamericanos es producto de la dominancia simbólica y, por ende, una necesidad espiritual, una necesidad profunda es transformada culturalmente. ¿Mm? La cultura es un sistema. Las culturas son sistemas integrados. Cuando un patrón de comportamiento cambia, otros también se transforman. Por ejemplo, durante la década de los 50, la mayoría de las mujeres estadounidenses esperaban convertirse en esposas devotas, madres y administradoras de un hermoso hogar ideal. Pero conforme las mujeres más se interesaron en ingresar a la fuerza de trabajo producto de la Segunda Guerra Mundial,
porque no habían hombres, entonces se necesitaban mecánicos, pero no había hombres mecánicos. Entonces la mujer, ama de casa, tuvo que salir de la casa e ir a integrarse a las fábricas y fueron mecánicas y fueron ingenieras. Y entonces aparecieron lo que se llamaba, que antes no existían, los nursery, cuidado, los kinder y, y los kindergarten y esos guarderías infantiles que antes pertenecían más bien al exclusivo ámbito del hogar. La mujer empezó a ingresar en el espacio de trabajo y la cultura como sistema empezó a cambiar, producto de que los hombres iban a la guerra, las mujeres quedaban en los puestos de los hombres, las mujeres entonces empezaron a utilizar cambios en las ropas y empezaron a vestirse de formas mucho más cómodas, digámoslo así, y sus deseos además y sus proyecciones de vida empezaron a cambiar para no ser amas de casa, para no ser madres abnegadas, ni cuidadoras y administradoras de un hogar, sino que empezaron a pensar en tener sus propias empresas, en ser ingenieras, en ser físicas, en ser personas con un desarrollo de todo su potencial intelectual. Cambió la cultura como sistema. Bueno, tenemos que hacer distinciones importantes sobre la cultura ideal y la cultura real. Los patrones de conducta o modelos de vida y formas de manipular los objetos eh, están, están dentro de la cultura integrado, ¿no? Pero generalmente cuando uno hace entrevistas en antropología, eh, estos patrones de conducta o estos modelos de vida o estas formas de manipular los objetos, los usos, se esperaría que estén integrados como en un todo armónico, ¿no? Pero no es así. Existen muchas formas dentro de la cultura en donde se dicen ciertas cosas y se toman como ideales culturales, pero que en la práctica no coinciden con lo que uno puede observar que ocurre en la vida cotidiana. Muchas antropólogas y antropólogos estudian las formas ideales, lo que un individuo dice que hace o lo que debería hacer, ¿no? Y versus lo que realmente uno observa. Y otros estudiosos de la antropología buscan comportamientos observables en la vida cotidiana. Las normas ideales tienen muchas formas de cumplirse o incumplirse, por ejemplo, las normas del tránsito, los saludos, las normas de comportamiento sexual, la proxémica. La cultura ideal señala las conductas aceptadas por un grupo en forma ideal, ¿no? Y que ejerce presión sobre toda la colectividad. Pero la finalidad de estas normas ideales promueve generalmente la cohesión y el acuerdo grupal, ¿sí? Y la protección de la estructura social del grupo. Pero también ocurre que esas normas ideales no se cumplen y siempre hay un montón de mecanismos subalternos para no cumplirlas, para trastocarlas o para romper esas estructuras ideales. Es así como la cultura se torna dinámica y se va transformando. Es importante señalar eh, esos aspectos en donde quería aclarar, en donde la cultura es dinámica y está en permanente tensión. ¿Sí? Bueno, la cultura también tiene unas fases que son adaptativas e inadaptativas, como cultura misma, ¿no? Hay conductas, estructuras de pensamiento que nos pueden llevar a mucha inadaptación, ¿no? A la vez que para algunas otras situaciones puedan ser aparentemente adaptativas. En esta discusión de las características adaptativas del comportamiento cultural hay que reconocer que lo que es bueno para un individuo no necesariamente lo es para el grupo o el colectivo. En ocasiones el comportamiento adaptado que ofrece, por ejemplo, beneficios a corto plazo a un individuo particular, puede dañar, por ejemplo, como vemos en las imágenes, el ambiente y amenazar la sobrevivencia de un grupo a lo largo de un periodo determinado de tiempo, como por ejemplo la transformación del cambio global. Vemos, por ejemplo, que para un grupo de personas, la élite maderera exportadora de Ecuador, es maravilloso y es muy adaptativo el hacer negocio con la madera
y sacar toneladas y toneladas de madera y no pagar impuestos que se devuelvan al país, por ejemplo, para que se gaste y se tengan buenos niveles de educación y de salud, como lo estamos viendo en estos momentos en la pandemia. Pero por otro lado, entonces ese grupo empieza a escalar socialmente y es muy adaptativo socialmente el escalamiento social y el enriquecimiento de miles de millones de dólares. Pero a la vez, como vemos en el mapa, Ecuador comienza a deforestarse y hay mucha gente que no participa de esas ganancias, ¿no? Entonces beneficia a algunos, el crecimiento económico puede favorecer a esos grupos pequeños de algunas pocas personas, mientras que también agota los recursos necesarios para la sociedad en su conjunto y para las generaciones futuras, sobre todo. Entonces, tenemos que la cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Las capacidades, por ejemplo, humanas que tenemos los humanos, ¿sí? Gracias a nuestra base evolutiva, se remontan a aproximadamente 2,5 millones de años atrás, en la época de los primeros fabricantes de herramientas, cuyas piezas sobreviven en los registros arqueológicos que nosotros guardamos, ¿no? Ahora, en el Homo erectus es uno de los primeros, junto con el Homo habilis, de empezar a confeccionar herramientas rústicas, ¿no? Y esto es en base a la observación. Entonces, el ser humano ha tenido una gran tradición de adaptación a los embates, ¿no?, de la naturaleza y hemos sobrevivido, ¿no?, en diferentes estadios de la evolución gracias a esta capacidad de ser adaptativos. Pero como vemos, lo adaptativo para unos puede resultar inadaptativo para otros, ¿no? Es importante entender que junto con la cooperación del ser humano también está la competitividad. Y la competitividad entre los seres humanos también ha resultado en desmedro de grandes masas de la población que se han visto perjudicadas. Tenemos que explicar, y esto es muy importante, que hominidae, los humanos, ¿no? Eh, Somos una gran familia. Incluí a los humanos fósiles y a los humanos vivos, ¿no? También se consideran como homínidos a chimpancé y gorilas. El término homínino o homínino se usa para el grupo que conduce hacia los humanos, más no a chimpancé y gorilas, ¿no? Entonces tenemos al Australopithecus, al Pithecanthropus, tenemos al hombre de Java, al hombre Rhodesia, tenemos a los Neandertal, a los Cromañón, todo este grupo que conduce a lo humano, homínimo, pero no a los chimpancés y a gorilas, y que abarca a todas las especies humanas que existieron alguna vez, ¿no? Ahora, como otros primates, los humanos y humanas presentan manos flexibles, los 5 dedos, ¿no?, y un pulgar oponible, ¿sí?, la percepción de profundidad, ¿no? Y eh, nosotros también tenemos una capacidad visual, ¿no?, que fue transformándose como adaptativa. Me explico. Por ejemplo, cuando el Australopithecus todavía andaba en 4 patas, ¿no?, y no muy frecuentemente en dos, eh, no podía mirar a la lontananza el peligro o la captura de algo, ¿no? Se le hacía muy dificultoso en la sabana africana mirar y el aparato olfativo era muy desarrollado, más no el visual. Tuvo que ocurrir transformaciones psicofisiológicas, ¿no?, evolutivas muy profundas y de millones de años para que, por ejemplo, la cadera de las mujeres, de las hembras, fuera de a poco estrechándose para poder elevarse y andar bípedamente. Pero esa condición de andar vívidamente que le facilita los campos visuales a este ser humano, también le impide que el bebé o humano o humana nazca completo en el sentido que
Antiguamente los humanos podían nacer casi completos, ¿no? La rama homínida nacía casi completa porque estando en cuatro patas como mamífero, el feto podía desarrollarse bastante progresivamente hasta nacer casi desarrollado. Pero cuando el canal de parto se estrecha por la erección, la posición erecta para tener una amplitud de mirada, entonces se estrecha y el bebé no puede crecer tanto dentro del vientre, entonces tiene que nacer en un canal de parto más angosto. Por ende, tiene que nacer incompleto. Y entonces se requiere al nacer incompleto mayor cuidado. Y ahí están los 9 meses de gestación más prácticamente el año de cuidado fuera del vientre. Entonces eso implicó un cambio evolutivo muy grande, ¿no? Y todo tiene que ver con la transformación de la posición erecta. Ok, eso es una explicación importante que hay que sostener. El bipedismo erguido habría permitido el transporte y el uso también de herramientas y armas contra los depredadores, como vemos en la imagen, algunas armas, ¿no? Los simios también construyen armas y también construyen herramientas muy precarias, pero ya llegará un momento en que estas herramientas y estas armas que utilizan puedan desarrollarse, ¿no? No sabemos hasta dónde pueden llegar a desarrollarse. Los chimpancés forman grandes grupos de cacería, con un promedio de 26 individuos, casi siempre machos adultos y adolescentes. La mayoría de las cacerías, para que vean la efectividad de la cooperación entre estos primates, ¿no? La mayoría de las cacerías, el 78%, resulta en al menos la captura de una presa. La tasa de éxito es mucho mayor que cualquier otra especie, excepto los humanos, ¿no? Por ejemplo, entre los leones el 26% tiene éxito, las hienas 34% y los guepardos 30%. La presa favorita de los chimpancés es el mono con lobo rojo, ¿no? Y los chimpancés se unen en grupo y forman coordinaciones que implican coordinaciones de signos, ¿no? Y de expresiones que no logran ser un lenguaje extremadamente complejo, pero lo suficientemente para atacar en grupo y hacer estrategias de ataque. Vale. Entonces, este, bueno, como señalaba, la cooperación y el compartir están mucho más desarrollados entre los humanos. Hasta tiempos arqueológicos recientes, hace 12.000 a 10.000 años, todos los humanos eran cazadores, recolectores, que vivían en pequeños grupos sociales llamados bandas, ¿sí? Eh, y estas bandas forman organizaciones con leyes y normas internas. Las normas, ¿no? Son modos de comportamiento que se componen de aspectos culturales de cualquier sociedad y que resultan de la generalización de conducta de la mayoría de los miembros. Existen diferentes tipos de normas en la especie humana. Tenemos normas universales esperadas y respetadas por todo un grupo de la especie. Hay normas universales que pueden cumplir con hábitos, cierto tipo de horarios, cierto tipo de temporalidades, quizás más eh, aspectos morales y aspectos como el lenguaje. Tenemos normas especiales propias de subgrupos, pautas de grupos pequeños, como tabúes, ¿no? Códigos y restricciones de los grupos pequeños. Y normas alternativas, que son formas de comportamiento distintivas a la cultura global, ¿no? Pero que son consideradas igualmente válidas, ¿sí? Entonces, eh, tenemos rasgos universales con base biológica. Por ejemplo, se distingue al Homo sapiens de otras especies gracias a este tipo de rasgos. Como por ejemplo, largos periodos de dependencia infantil, sexualidad todo el año, en vez de las sexualidades estacionales, y un cerebro complejo que nos permite usar la simbolización, el lenguaje y las herramientas, ¿no? Eh,
También tenemos rasgos universales psicosociales que involucran formas comunes en las que los humanos pensamos, sentimos y procesamos la información. También tenemos vida en grupo, es un rasgo universal, como seres gregarios y en algún tipo de familia, siempre como organización primaria. En toda la sociedad humana, la cultura organiza la vida social, ¿no? Y la cultura está organizada en torno a vida colectiva y vida familiar. Entre los rasgos universales más significativos encontramos la exogamia y el tabú del incesto. Eso implica que los humanos y las humanas podamos estar todos anclados en una construcción colectiva que tenga como principio el buscar alianzas sociales en otras tribus lejanas, en tribus o bandas que no pertenezcan que no sean de la propia colectividad. El apareamiento entre humanos y humanas generalmente tiene normas muy estrictas con respecto a no hacerlo dentro de la propia familia, ¿no? Y eso es un rasgo importante que Sigmund Freud lo patentó, lo estableció en sus estudios, pero antes las y los antropólogos ya venían estudiándolo, ¿no? Como dijimos, la exogamia y el tabú del incesto son uno de los rasgos fundamentales de la especie a nivel universal. Ahora, hay generalidades también de tipo cultural. Se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas, ¿no? Las sociedades pueden compartir las mismas creencias, costumbres debido a la dominación, la colonización o el préstamo a través de herencia cultural. Bueno, las generalidades culturales también pueden surgir mediante una cosa muy interesante que se llama la invención independiente, del mismo rasgo o patrón cultural en dos o más culturas diferentes a la vez. Por ejemplo, la agricultura nace en América, en Mesoamérica, América precolombina, y nace entre los aztecas y entre los incas. Podría haber entonces ahí algún tipo de generalidad cultural por cercanía, por proximidad, pero lo mismo ocurrió en Egipto. Entonces estamos descubriendo que pueden haber eh, generalidades, sí, también por invención independiente, porque la especie humana es capaz de crear cosas similares en diferentes partes y sin contacto entre los pueblos. ¿Mm? Entonces, eh, las generalidades culturales que se hallan presentes en muchas sociedades, pero no en todas, son, por ejemplo, la familia nuclear, ¿no? Tener un grupo de parentesco que consiste en tener padres, hijos, ¿no? Tradicionalmente, por ejemplo, los nayars viven o vivían en hogares encabezados, por ejemplo, por mujeres, y los cónyuges no vivían juntos. En muchas otras sociedades, la familia nuclear está sumergida en grupos de parentesco más grandes, como familias extensas, linajes y clanes. Esto es muy importante subrayarlo porque uno se imagina que una generalidad cuando habla de familia es la familia que ustedes tienen, pero no, no es así. Hay muchas formas de familia, han existido muchas formas de organizaciones familiares y muchas formas de organizaciones culturales en torno al parentesco, que no son las mismas que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablan ahora de, por ejemplo, diversidad en cuanto a los tipos de pareja, ¿no? O a los tipos de familia, simplemente lo que está pasando es que nos estamos dando cuenta como occidentales de algo que siempre ha existido en la especie. Bueno, eh, también, como decíamos, hay rasgos de tipo particular. Una particularidad cultural es un rasgo o característica de una cultura que no está generalizado, que no es ampliamente disperso. En vez de ello, al contrario, aparece confinado solo a un pequeño lugar. Una cultura o una sociedad o un grupo determinado que tienen ese rasgo. Sin embargo, debido al préstamo cultural, ¿no? Al intercambio cultural, ya sea por cercanía, porque hay grupos culturales que tienen fronteras en común, o hoy en día por la globalización, qué sé yo,
se ha acelerado mediante modernos sistemas de transporte y comunicación la aculturación, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, hay gente que utiliza ropaje de los grupos dominantes o las tecnologías de grupos dominantes culturalmente gracias a la globalización. Entonces, por ejemplo, observen esta imagen. Esta imagen es muy interesante. Es una imagen que ustedes, si yo les pido que la relaten, podrían decir que la gente está feliz, ¿no? Y podrían tomarse un tiempo para describirla. Observen a los personajes, ¿no? Pues bien, este es un funeral, ¿no? Las culturas utilizan rituales para marcar eventos de ciclos de vida universales como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la paternidad y la muerte, pero la forma en que lo expresan son diferentes. En culturas particulares hay diferencias con relación a los eventos que marquen mayor celebración especial o que expresen mayores emociones, ¿no? Durante estos rituales. Por ejemplo, se comparan las fiestas de boda, ¿no? Que van a encontrar en el texto de Kotak, que nosotros espero que lean, ¿no? Y este funeral de los Tanala, que son un grupo de Madagascar. ¿Cómo podríamos describir las emociones que sugiere esta fotografía para nuestra cultura en un funeral? ¿Mm? Es interesante. Entonces tenemos que existen rasgos similares, patrones similares en la especie humana, pero la forma de expresión es completamente distinta en muchas ocasiones. Ahora, la globalización lo que está haciendo es homogeneizarla y destruir las diferencias culturales que hay entre pueblos, ¿no? Se pretende como una dominación, un proyecto de dominación cultural en la globalización, que todo el mundo esté estandarizado en cuanto a los comportamientos, en cuanto a las emociones, en cuanto a las formas de expresar esas emociones, en cuanto a las formas de expresar el vestuario, expresar, por ejemplo, las emociones. Y eso es un problema para muchos pueblos, ¿no? Que se ven aculturizados. Eh, por ejemplo, considerando los eventos de vida universales como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, como dijimos, las culturas varían de acuerdo a un lugar y otro. Aquí, por ejemplo, vemos una representación que se ha hecho viral en los últimos tiempos, ¿no? De una forma peculiar de llevar funerales. Pero antiguamente, en New Orleans, cuando los esclavos africanos tenían un funeral, lo expresaban de la forma que vemos en la imagen de al lado y actualmente siguen haciéndolo. Entonces ahí es un patrón de, digámoslo así, diversidad cultural que aún podemos encontrar en contra de la globalización o de la homogenización de vestuario, formas emocionales que se espera que tengamos los humanos todos en forma homogénea, producto de los medios de comunicación. Bueno, también nosotros tenemos algunos, algunas situaciones con respecto a el relativismo cultural. Es inadecuado utilizar estándares externos para juzgar el comportamiento de una sociedad dada. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto de la cultura en la que esto ocurre. A esto le llamamos desde la antropología el relativismo cultural. Los antropólogos y antropólogas emplean el término de relativismo cultural no como una creencia de tipo moral, sino como una postura metodológica cuya finalidad es entender por completo a otra cultura y cómo su gente ve el mundo y la realidad cotidiana. Ahora, las y los antropólogos se tienen que preguntar qué motiva para que estas personas vean la realidad de una forma tan distinta a la nuestra, ¿no? ¿En qué están pensando cuando hacen tales cosas? Y dicho enfoque no impide realizar juicios morales en absoluto. En el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la circuncisión o el ejemplo de la castración de clítoris, se puede entender motivaciones para la práctica
Solo al observar las cosas desde el punto de vista de los nativos, de la gente que se involucra en ellas, al hacerlo uno enfrenta entonces preguntas de tipo ética y morales, de cómo actuar ante esto y si es posible modificar las prácticas. También debemos reconocer que diferentes personas o grupos dentro de la misma sociedad, por ejemplo mujeres frente a hombres, ancianos frente a jóvenes, pueden mostrar diferentes visiones de un rito tan brutal como la castración del clítoris. Demasiado podemos entender que está influenciada por grupos de poder en la medida en que nosotros podemos entrar en esa sociedad y escuchar y observar los relatos desde diferentes ópticas. En vez de negarnos a escuchar o de ver, tenemos que comprender para entender que en realidad lo que se manifiesta en el fondo son tensiones de poder y tensiones de poder intergeneracionales. Bueno, entonces podemos comprender que al tratar de entender el significado de una práctica o de una creencia dentro de cualquier contexto cultural, cabe preguntarnos quiénes ostentan las ventajas sobre tal o cual costumbre y a quiénes les desfavorecen y a quiénes les beneficia. Piensen, por ejemplo, en la práctica o la creencia de la propia cultura, ¿no? Y a quién le sirve que las cosas sean y se queden como están en estos momentos. Las desigualdades sociales, por ejemplo, o la idea de mantener el poder sobre grupos dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces tenemos que comprender que a alguien les favorece el mantener, ¿no? Estas estructuras de poder o estas estructuras sociales de desigualdad, ¿vale? Esa es una forma de mirar antropológicamente los procesos de costumbres sociales, ¿sí? Y ahí pasamos a un tema muy importante para lo que es la antropología, que es la cultura y el poder. Eh, pero bien, lo vamos a dejar hasta acá por ahora. Mm, vamos a seguir en una segunda etapa del tema de cultura y en este caso cultura y poder. Muchas gracias chicos, chicas, que estén muy bien. Ok, vamos a hacer una pausa. Ha sido largo el video y bueno, es necesario pensar en el tema de la cultura y el poder. Eh, la antropología trabaja y reflexiona fundamentalmente sobre, como vimos, diferentes aspectos de la cultura, del ser humano, eh, y también piensa y reflexiona sobre las temáticas de poder. Bueno, a ver, la cultura es controvertida. Diversos grupos de la sociedad luchan mutuamente y están en constante pugna acerca de qué ideas, qué valores, qué metas y creencias prevalecerán dentro de esta cultura. Inclusive los símbolos comunes, los símbolos religiosos que ustedes ven como normales, en algún momento o por debajo constantemente son fruto de la pugna y de las tensiones. Diferentes grupos, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, pugnan por hacer a una iglesia y una religión, por ejemplo, en el caso de los judeocristianos, de la Iglesia Católica, más o menos social, más o menos conservadora, más o menos reflexiva. Hay grupos dentro de la Iglesia Católica que propugnan porque, por ejemplo, los religiosos, las religiosas tengan familia y se casen como los demás dentro de la sociedad. Dentro de la misma iglesia existen estos grupos y que han protestado en el Vaticano frente al Papa
han hecho manifestaciones políticas, hay disidencias políticas, hay grupos de la iglesia, por ejemplo, que creen que los valores conservadores instaurados por un grupo no corresponden al ideario verdaderamente cristiano. Hay grupos, como los grupos, por ejemplo, de la teología de la liberación, que creen que el clero tiene que estar cerca de los pobres, de las personas sufrientes. Entonces, lo mismo ocurre en las estructuras societales fuera de las instituciones particulares. Por ejemplo, en el Estado ecuatoriano en este momento está cooptado por un grupo de personas que tratan de instalar sus significados, sus valores, sus metas, sus creencias, en este caso en vender eh, la estructura nacional, económica, a empresas extranjeras. Bueno, entonces, de ahí que viene el tema de que cuando se dice que el país es pobre, en realidad, si ustedes se dan cuenta, no es pobre, nunca ha sido pobre. El gran problema que tienen los países ricos, con grandes producciones eh, de materia prima, por ejemplo, exportadores de cacao, exportadores de caña de azúcar, exportadores de maderas a nivel multimillonario con transnacionales, con inversiones mega millonarias. Eh, los países que tienen exportaciones de camarón, que tienen minería y tienen petróleo, no son países pobres. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y entonces dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero que debería estar elevando la calidad de vida de las y los ciudadanos? Implica entonces preguntarse por la cultura y el poder. Eh, hay grupos, que son las élites dentro de las instituciones, dentro de los países, que han hecho alianza económico-política. Y estos grupos de poder son familias, familias que no aparecen a la luz pública, son familias que pagan, que invierten mucho dinero y está dirigido ese dinero fundamentalmente hacia los políticos. Hay una alianza entre la clase política y la clase económica. ¿Por qué? Para instaurar los valores, las ideas, los ideales, las metas, las creencias que van a prevalecer dentro de la cultura. Y obviamente uno de los medios en disputa son, valga la redundancia, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque generan los medios de comunicación creencias en la población y normaliza esas creencias como que fuesen algo dado de forma natural. Entonces, por ejemplo, la creencia de que el pueblo o una nación son tranquilos, son pacíficos, son gente calmada y tolerante, conviene a un grupo de poder para que justamente no haya algún tipo de inquietud poblacional por cuestionar los valores y las normativas vigentes dentro de esa sociedad. El enfoque a la cultura conocido como teoría práctica de Ortner de 1984 reconoce que los individuos dentro de una sociedad o cultura presentan diversos motivos, intenciones y diferentes grados de injerencia sobre el poder, ¿no? Que quieren influenciar a la sociedad, que quieren hacer a la sociedad hacia sus creencias, hacia la prevalencia de un sometimiento y de una pasividad. Entonces, cuando por ejemplo los conceptos, por eso que era tan importante entender lo de Charles Peirce eh, sobre la cultura y lo simbólico y los signos lingüísticos. Cuando una cultura, por ejemplo, habla de que hay bullas, el término, el concepto bulla es un concepto de desagrado. No se dice, por ejemplo, hay protesta o hay exaltación de los derechos civiles, ¿no? Por eso es que es tan importante las clasificaciones verbales en que estas élites eh, eh, impregnan a la población más crítica. Población crítica es llamada, por ejemplo, población terrorista o los bulliciosos, los que hacen
algo que desagrada. ¿A quién desagrada? Desagrada al establishment, o sea, a la sociedad establecida con los poderes fácticos, ¿no? Entonces, ¿cómo el tratamiento en los medios de comunicación, cómo va construyendo realidad? Es importante darse cuenta. Por ejemplo, ahora el empresariado económico presiona al empresariado, a los grupos políticos para que hagan leyes y que la gente salga a trabajarles, ¿no? El empresariado político, cómodamente en la época de pandemia, está resguardado, ¿no? En sus lugares de descanso, en sus lugares de control, pero la población, ellos quieren que salga a trabajar. Entonces, se acuña un nuevo término, la nueva normalidad. Es un eufemismo, es una palabra, es un concepto que pareciera ser que no involucra mucho, pero tiene un poder muy grande, porque la nueva normalidad implica que la gente vea el salir a las calles y posiblemente enfermarse cuando no hay salud, cuando no hay respiradores artificiales, cuando no hay medicina y cuando no hay camas lo suficientemente amplias para sostener una cantidad enorme de población. Suena un eufemismo liviano, un eufemismo prácticamente ingenuo. La nueva normalidad es algo que todos tenemos que aceptar pasivamente y todos entonces con el tema de los semáforos tenemos que salir a las calles a trabajarles a las mega empresas, a los mega ricos. Y también se emite unos conceptos como por ejemplo, bueno, si no trabajamos no comemos. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué antes de salir a trabajar las estructuras sociales del poder no abastecieron a los sistemas de salud de forma suficiente? ¿Por qué el dinero de las mega exportaciones, de los mega ricos, por ejemplo, fortunas de 7.000 millones de dólares personales, fortunas personales de 7.000 millones de dólares, no han pagado los impuestos para que haya elementos de salud suficientes para toda la población? ¿Por qué no se han hecho los test rápidos, por ejemplo, a toda la población infectada para detectarla y que no se siga contaminando? Eh, no hay respuesta. O sí hay. Quizás la élite y los mega ricos quieren seguir ganando lo que siempre han ganado y no quieren dar, no quieren entregar, no quieren esforzarse por la población, porque no es su población, porque no son todas y todos las personas que viven en un país iguales, ¿me entienden? Entonces es importante considerar estas diferencias. Y claro, en época de crisis, como esta u otra, aparecen estas diferencias, ¿no? Y se tratan de maquillar y ocultar. Bien, eh, tenemos entonces en consideración que, espérense un poco, las culturas, ¿no? Los rasgos culturales, las estructuras culturales, ¿sí? Tienen algunas situaciones como niveles. Existen niveles culturales, ¿vale? Eh, la cultura es internacional, ¿no? En ciertos niveles, ¿no? Eh, y eso se denomina internacional en cuanto a las tradiciones culturales, que se expanden más allá y a través de las fronteras nacionales. Los rasgos culturales pueden dispersarse a través del préstamo o de la difusión cultural de un grupo hacia otro grupo. Eh, Hay algunas conductas humanas que siempre han existido, que son la migración, por ejemplo, el traslado de una población a otra que va teniendo contacto con otros grupos humanos, ¿no? Pero también hay un fenómeno muy importante que es la globalización, que a través de los medios de comunicación, de los viajes, de la aceleración de los contactos, ha dado la transnacionalización de formas culturales, ¿no? Préstamos culturales.
Lo vemos, por ejemplo, en las comidas, en las vestimentas, ¿no? Inclusive en el vocabulario. Hay gente que habla con modismos mexicanos, hay gente que tiene muchas palabras en inglés en su lenguaje cotidiano. Bueno, la cultura nacional se refiere a aquellas creencias o patrones de comportamiento aprendidos, valores o instituciones que comparten todas y todos los ciudadanos de una misma nación, ¿no? Y que son características propias de lo nacional. Acá en Ecuador se ve mucho con ciertos ritmos musicales, por eso puse a una persona emblemática de la cultura nacional a nivel musical, pero también a través de costumbres y ritos ancestrales y comida, ¿no? Pero también tenemos las subculturas. Las culturas también pueden ser más pequeñas que las naciones, ¿sí? Más pequeñas que las naciones. Los individuos, las familias, las comunidades, las regiones, las clases sociales y otros grupos dentro de la cultura mayor tienen experiencias de aprendizajes distintas, propias. Eh, y otras experiencias culturales que comparte ese pequeño grupo, ¿no? Las subculturas son diferentes eh, patrones en el fondo y tradiciones basadas en lo simbólico, ¿no? En lo lingüístico, ¿no? Asociadas con grupos particulares de la misma sociedad compleja. ¿Bien? Ok. Bueno, tuvimos una pequeña falla técnica, no sé si habrá aparecido acá o aparecerá, pero bueno. También tenemos que la cultura es cambiante y se conoce como el pegamento social, esto que adhiere a un nosotros, ¿no? Eh, los seres humanos individuales siempre forman o constituyen el sistema, sin embargo, al vivir dentro de dicho sistema, las y los humanos, ¿no? También vamos siendo restringidos, ¿no? En cierta medida por reglas. Como dijimos, los hechos sociales nos han condicionado y por las acciones de otros individuos. Entonces, las reglas culturales ofrecen una guía acerca de qué hacer, cómo hacer lo que hacemos, ¿no? Y cuándo hacerlo. Pero la gente no siempre ejecuta las reglas de forma esperada, ¿no? Las personas usan también la cultura de manera activa y creativa. Entonces hay gente, hay grupos humanos e individualidades que se salen de las normas, que reflexionan más allá. Eso es lo que llama Hannah Arendt, una filósofa judío-alemana cercana a Heidegger. Eso es lo que llama Hannah Arendt agencia, el agenciamiento, la capacidad del ser humano de reflexión propia. A pesar de que las construcciones culturales sean normativas y lleven a las personas a presionar, a ser presionadas para hacer una u otra cosa, y en un momento determinado, hay personas que se cuestionan aquello y que lo normal no lo ven como algo normal o natural, dado por algo invisible. Y estas personas logran reflexionar sobre si quieren o no quieren hacer aquello. Y si quieren, como agenciamiento de estas personas reflexivas, generar otro tipo de formas de conducta y de pensamiento. Ya. Dentro de eso, eh, estamos teniendo algunas fallas y se queda pegada la máquina para pasar. Bueno, dentro de esto, y siguiendo con esta manera de ver las cosas desde la cultura y el poder, la cultura es tanto pública como individual y se manifiesta tanto en el mundo como en la mente de las personas, en el psiquismo de las personas. Las y los antropólogos nos interesamos no solo en el comportamiento público y colectivo, sino también en lo que piensan las personas, en lo que sienten las personas y las acciones que realizan los individuos. Entonces, la antropología tiene un lado psíquico y un lado social. ¿Mm?
Y eso es muy importante de comprender. Es muy interesante porque la mirada antropológica cubre ámbitos culturales que son tanto del lado interno de los sujetos como del lado social, pero que se complementan, ¿no? El individuo y la cultura se hallan vinculados porque la vida social, ¿m?, es un proceso en el que los individuos interiorizan los significados de los mensajes públicos. Como dijimos, existen un entramado de construcciones de mensajes y comunicaciones simbólicas a nivel social amplio, y cada uno de ustedes ha introyectado esos simbolismos, esos significados culturales, ¿no? Eh, es decir, entonces, que lo grupal afecta a lo individual enormemente y inclusive afecta a sus deseos, los deseos que cada uno tiene, las estéticas que cada uno de ustedes valora, son afectados por lo simbólico cultural, ¿no? No son ideas tan propias. Muchas veces lo que te gusta y lo que no te gusta tiene mucho que ver con lo que a tu familia le gusta o no le gusta, y tiene mucho que ver lo que a sus familias les gusta con la clase social en donde se encuentran, con el periodo histórico donde están viviendo, y con las creencias espirituales, religiosas, valóricas, que son dentro de un colectivo, de un nosotros. Entonces uno podría preguntarse en estos momentos, ¿qué tanto de lo que ustedes sienten, desean y piensan es propiamente de ustedes? ¿Y cuánto es heredado socialmente? Las personas influyen en la cultura al convertir sus comprensiones privadas y con frecuencia divergentes en expresiones de tipo pública. Y hay grupos que las quieren instalar como la norma y como lo aceptable, ¿no? Vale. Ahora entonces pasaremos a ver lo que conocemos como el etnocentrismo, ¿no?, cultural, que tiene que ver y se relaciona con la temática de cultura y poder. El etnocentrismo es la tendencia, ¿no?, a considerar la propia cultura como superior y utilizar los estándares y valores propios para juzgar lo extranjero. ¿Vale? Entonces tenemos aquí que últimamente con las migraciones, con el fenómeno de la globalización, los patrones etnocéntricos se han acentuado muchísimo en defensa de un supuesto peligro que podría sufrir la propia cultura al acercarse otras culturas. Lo que ha pasado con los venezolanos, por ejemplo, que han llegado a diferentes países y que han considerado las culturas locales con desmedro. Eh, Uno podría como psicólogo o psicólogo entender la conducta etnocéntrica como un mecanismo de defensa para mantener lo propio ante el asedio de una cultura mayor que podría ser peligrosamente dominante. Por eso que algunas personas, algunos grupos familiares, cuando han migrado, no, no involucran a sus hijos en el sistema cultural educativo del lugar. Muchos padres de familia deciden no mandar a sus hijos al colegio para no ser, entre comillas, contaminados con la cultura dominante, como una forma, un mecanismo de defensa, ¿no?, psíquico-social, para proteger la cultura propia. Bueno, el relativismo cultural ahora, en cambio, cree que es inadecuado usar estándares externos, ¿no?, para juzgar el comportamiento de una sociedad dada. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto de la cultura en la que ocurre. Es decir, eh, yo no puedo en el relativismo cultural juzgar y menospreciar otra cultura si no comprendo las razones que tiene esa cultura y los sujetos de esa cultura para hacer lo que hacen, creer lo que creen, ¿no?, y construir la realidad social como la construyen. El infanticidio era una práctica muy habitual entre algunas comunidades amazónicas y de otros lugares. En la Grecia antigua, por ejemplo, en Esparta y en otros lugares del planeta. Yo no podría plantearme
en un menosprecio de esa cultura por este hecho. Lo que tengo que hacer, si bien puedo no compartirlo, y claramente tengo una posición ética al respecto, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es comprender esa cultura. El relativismo cultural más bien entonces es una postura metodológica de comprensión de por qué ocurre. Comprender no es lo mismo que avalar o no es lo mismo que adscribir a esa conducta. Comprender significa, ¿no?, entender las formas de construcción de la realidad del mundo que tienen esas personas y entender por qué hacen o por qué piensan lo que piensan. ¿Mm? Eso hay que establecerlo. ¿Eh? Hay que tener... Bueno, eh, no estaba en pausa. No estaba en pausa. Son cosas que pasan en esta experiencia de grabar, eh, que no voy a editar, así que van a salir todas las cosas que pasen acá. Bueno, entonces estábamos hablando del relativismo cultural, que es una posición de tipo metodológica, de comprensión de la realidad, y esto tiene mucho que ver con un tema fundamental de nuestros tiempos, que son los derechos humanos y los derechos culturales. Los derechos humanos no son leyes ordinarias que algún gobierno en particular elabore y aplique. Los derechos humanos son inalienables, ¿ya? Y corresponde a todos los seres que habitan este planeta, ¿no?, de la especie. ¿Sí? Y esto se procuró establecer desde las primeras intenciones fueron desde la Primera Guerra Mundial, de aproximadamente 1914, en el siglo pasado. Los derechos humanos son entonces derechos que no se pueden anular, eh, trascienden las naciones, ¿no? Los gobiernos de turno no pueden limitarlos o no pueden extinguirlos, ¿no? Son completamente internacionales, mayores y superiores a las naciones y también, ojo con esto, a las culturas individuales, ¿no? Los cuatro documentos de las Naciones Unidas que construyen los derechos humanos son la Carta de las Naciones Unidas Fundamentales, la Declaración de Derechos Humanos, ¿no?, como tal, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, tenemos que los derechos humanos que han sido destruidos en diferentes países por diferentes gobiernos eh, pueden ser eh, este, sometidos, ¿no?, a una exigencia por parte de la población, sobre todo por parte de la población afectada. Es por eso que algunas veces en situaciones de protesta ustedes pueden ver que durante los conflictos sociales internos las personas pueden demandar a un Estado, ¿no?, por incumplimiento de los derechos que pueden ser económicos, sociales, políticos, los derechos que afectan eh, la salud, por ejemplo, de una población y la integridad física y psíquica y social de un grupo humano. ¿Mm? Entonces es sumamente importante porque en Latinoamérica hemos tenido en diferentes países, incluyendo este país, experiencias de violación a los derechos humanos de forma sistemática en algunos periodos. Ciertos grupos que se encuentran en el poder, que generalmente ya dijimos son grupos que están vinculados con el poder económico, quieren restringir las libertades ciudadanas e incluso más. Pueden, para restringirlas, ante las personas que tienen agenciamiento, que se rebelan ante estas restricciones, pueden cometer actos de lesa humanidad, que sería, por ejemplo, la tortura, el asesinato, las desapariciones forzadas. Acá en este país tenemos experiencia de desapariciones de más de 10.000 personas que en diferentes épocas, ¿no?, se han ido
han ido siendo desaparecidas sin saber efectivamente quiénes son estas personas. En el caso de Chile hubo una desaparición forzada de más de 3.000 ciudadanos y tortura de más de 1 millón de personas que fue sometida a situaciones de tortura. En Argentina hubo más de 30.000 desapariciones forzadas y varios millones de personas torturadas. Eh, bueno, en este país en particular hay una organización que busca a los familiares desaparecidos en forma sistemática. Al Estado se le acusa de que no hace nada por la defensa y la protección de la vida de estas personas y se cree que está involucrado agentes del Estado en las desapariciones, ya sea desapariciones no por un motivo necesariamente político, sino que puede ser por crimen organizado, a donde tenemos tráfico de órganos. Entonces, personas que desaparecen y que no hay un control por parte del Estado ni un empoderamiento por parte del Estado para hacerse parte de las indagaciones en forma minuciosa. Si bien se han creado organismos de la policía para tratar de descubrir dónde están estas personas, la forma, la inoperancia y los medios tecnológicos con que se cuentan son bastante precarios, ¿no? Y es ahí donde tienen a los familiares de estas personas protestando. Ahora, llama la atención que esto no ha causado una conmoción nacional, no ha causado una conmoción pública, y es porque justamente la manipulación de los agentes que tienen el poder, que detentan el poder, ha impedido que esta temática se reflexione colectivamente. Hay un control social muy férreo sobre lo que piensan ustedes y sus familias sobre este tema, o lo que en realidad no piensan, porque el poder, ¿no?, de lo que se encarga es que no se piense en ciertos temas, no se piense sobre las desapariciones, no se piense sobre la injusticia social, no se reflexione sobre si el país es o no es pobre, ¿no? Simplemente se acepte que son un país pobre, sin mayores cuestionamientos. A pesar de que el país es un gran exportador, como ya dijimos anteriormente, de materias primas innumerables, ¿no? Aparte de la cantidad de frutas que se tiene, es un vergel de país que tiene petróleo, que tiene inversiones en minería, que tiene inversiones en maderas. eh, por ejemplo, para darle un pequeño ejemplo, eh, una cuadrilla de obreros para sacar madera, o sea, aproximadamente 5 personas, eh, eh, cuesta el jornal para cada una de esas personas $25 hasta $15 puede llegar, ¿no? Son gente que no tiene contrato, son gente que es transada en la carretera, fundamentalmente son grupos de personas que vienen de poblaciones marginales y que arriendan su fuerza de trabajo por entre 15 y $25. Finalmente, se gasta aproximadamente $100 en una cuadrilla al día. Y la cuadrilla no se retira del monte de donde se extrae la madera si no tiene un camión lleno. Un camión de madera, por ejemplo, cuesta vendido al aserradero $108.000. Un camión. Y no sacan un camión, ¿no? Entonces, luego el aserradero vende esa madera a un precio exorbitante. Y muchas veces lo sacan al extranjero para hacer muebles finos en Europa, porque es madera muy fina, muy escasa, ¿no? No renovable. Entonces piénsenlo así, una persona que contrata un camión maderero gana $108.000, o sea, podrías comprarte una casa por cada camión y pagas aproximadamente $100 a todas las personas que te trabajaron. O sea, es tal la desproporción entre la ganancia y lo que se invierte en la población obrera que trabaja, que obviamente hay un abuso patronal excesivo. ¿Quiénes son esas personas que mandan a sacar madera de los bosques nativos de los países latinoamericanos y de este país? Nadie sabe.
pero seguro que se encuentran en los lugares de la élite y del poder. Y obviamente los políticos, los alcaldes, los prefectos no toman conocimiento de aquello, no es que no sepan, saben perfectamente, pero no se empoderan ni defienden, ¿no? Y obviamente los institutos de seguridad social respectivos no les interesa que la gente, los obreros, la cuadrilla, tenga seguro de vida. Muchos mueren porque se caen los árboles encima de ellos y lo sé porque he hecho investigaciones al respecto. eh, Esa gente es sacada del monte, muerta. El, el jefe de la cuadrilla, en representación de alguien misterioso que contrató el camión, que armó esa cuadrilla, paga el ataúd, el entierro y ya. $108.000 cuesta un camión de madera. Bueno, continuemos. Entonces, nosotros podemos reflexionar sobre qué se puede hacer cuando los derechos culturales, ¿no?, interfieren con los derechos humanos, ¿sí? Pues bien, eh, una cosa importante es que, como ya dijimos, los derechos humanos no son voluntarios de las naciones. Al contrario, los derechos humanos, ¿no?, eh, son trascendentes, ¿no?, y están por sobre los derechos, ¿no? Los derechos culturales se conceden no a los individuos, sino a los grupos, ¿sí?, incluidos indígenas y minorías religiosas y étnicas. Y los derechos culturales incluyen las capacidades de un grupo para criar a los hijos, como lo hicieron sus ancestros, a continuar con su idioma y a no ser privados de su base económica y a respetar sus tradiciones. Ahora, hay una tensión, porque los derechos humanos, como dijimos, están por sobre todos los demás derechos. Y los derechos culturales, si están reñidos con los derechos humanos, entran en una tensión bastante seria, ¿no?, que tenemos que dilucidar, moral y éticamente, como colectivo humano, ¿sí? Hay grandes problemática en donde se debate sobre qué se tiene que hacer efectivamente cuando los derechos culturales están reñidos con los derechos humanos. Ahora tenemos un aspecto muy interesante de transformación cultural, ¿no? Y pasamos a esta etapa de aprendizaje que es el difusionismo. ¿Qué es el difusionismo? Bueno, el difusionismo es una idea que tuvo Grafton, ¿no?, que tuvo Gremner, eh, más o menos por allá, por el 1800, más o menos 1870, y surge para reflexionar sobre cómo es que las culturas se han ido modificando y se van transformando unas en contacto con las otras. Entonces, se cree que la cultura nace hace 4.000 años desde el río Kagera hacia el oeste de Tanzania y se expande en una forma de revolución cultural hacia Egipto. Ese centro, ¿no?, que es una confluencia entre el río Tigris y Éufrates, da un clima, ¿no?, apropiado para que la civilización egipcia, ¿no?, empiece a emerger y a florecer. Eliot, ¿no?, cree que la cultura se expande por difusión desde este centro de difusión hacia las orillas, transformándose y abriéndose, eh, llenando a otros territorios y comunidades no tan avanzadas. La cultura, entonces, según Eliot, dice que solo surge en circunstancias muy excepcionales de clima, fertilidad, ¿no?, de avance cultural hacia medios de supervivencia como la agricultura y la estabilidad material. No se olviden que la agricultura permite a la especie dejar de ser nómade.
y permite además que se establezcan poblados en ciertas zonas y finalmente es un control, la agricultura de tipo científico-tecnológico, que empieza a generar un superávit de alimentación y que impide la mortalidad, por ende aumenta el crecimiento de la población, ¿no? Como ocurrió en Egipto. Bueno, toda cultura surge desde Egipto, según ellos, ¿ya? Tiene esa concepción un tanto etnocéntrica en donde dice que se dieron las condiciones ideales, ¿no? Y la civilización se va, a medida que va desde ese centro expandiéndose en esta difusión cultural, se va diluyendo y va captando otros pueblos que están cada vez más alejados, menos eh, conocimientos culturales, ¿no? ¿Sí? Entonces, Gardner dice que una serie de complejos culturales aparecen expandiéndose y superponiéndose, ¿no? Inclusive destruyéndose unos con otros. Son ideas del difusionismo cultural, ¿sí? Bien. Ahora, esta mirada del difusionismo cultural, ¿no? Cuenta con los siguientes niveles, ¿no? La difusión puede ser de tipo directa cuando dos culturas comercializan, se casan o hacen la guerra entre ellas. Es un contacto directo en donde hay transformaciones. También la difusión puede ser forzada, y es cuando una cultura subyuga a otra e impone sus costumbres al grupo que domina, como la invasión hispánica, ¿no? Europea a la América precolombina, por ejemplo, y otras tantas, ¿no? Y la difusión también puede ser de tipo indirecta cuando se mueven creencias, objetos, estéticas de un grupo primero hacia otro a través de un grupo puente. Por eso que se llama indirecta. El grupo 1 impacta al grupo 3, pero vía un grupo intermedio, un grupo 2, ¿no? Eh, Eso es muy interesante de descubrir porque son grupos intermedios, ¿no? Que van llevando ciertas modas estéticas, ¿no? Cuando llegan hasta acá, hasta por ejemplo, eh, Ecuador, Chile, Uruguay, hay grupos que son grupos intermediarios, ¿no? Que hacen este puente. Por ejemplo, las tecnologías robóticas son creadas principalmente en Japón, en Oriente, ¿no? Y llegan a través de otro grupo, un grupo que comercializa, por ejemplo, grupos estadounidenses que eh, eh, toman la patente de algún producto y lo traen y lo difunden hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces después la gente tiene esos artefactos y no es por un vínculo directo con Japón, ¿no? Y bueno, y otro cuarto nivel es la globalización, ¿no? Como mecanismo de difusión actual que conlleva la difusión y la aculturación, en donde mucha gente empieza a adoptar música, moda, comida, vestuario y formas de pensar que tienen que ver más bien con una hegemonía o dominación. La hegemonía significa que un grupo domina ideológicamente sobre otro en las formas de pensar, de actuar, de construir el mundo, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, la globalización y el cine o las películas. Los estadounidenses generan en el cine de Hollywood una cantidad de imágenes representativas de la cultura, de cómo ser hombre, de cómo ser mujer, de cómo, por ejemplo, actúan las diversidades sexuales, cómo se actúa además en el estereotipo de ser masculino, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden tener una iconografía hegemónica con Rápidos y Furiosos, por ejemplo, en donde la estructura masculina siempre tiene que ser violenta, agresiva, el héroe siempre tiene que enfrentarse a golpes con otros, mucho balazo, mucha destrucción, y esa iconografía es la cultura humana. Ustedes quieren saber cómo es la civilización occidental, pues bien, el ideario, el imaginario, la construcción imaginaria del mundo es bastante agresiva y violenta. Y esos son los juegos que los nenes van introyectando
y van creyendo que es lo normal, ¿no? Dentro de una cultura, dentro de una civilización. En el fondo, cuando las y los antropólogos del futuro investiguen cómo es la civilización o cómo fue la civilización occidental en estas épocas del siglo, mediados del siglo XX para adelante y parte del XXI, podrán buscar artefactos culturales como, por ejemplo, la cinematografía, que es un artefacto cultural de construcción de los imaginarios, de lo que nosotros como cultura imaginamos. Los imaginarios sociales y culturales son lo que exploran como nosotros exploramos, por ejemplo, los imaginarios griegos, los imaginarios atenienses, y comprendemos cómo vivían esas personas. En el futuro comprenderán cómo vivíamos nosotros, ¿no? Y cuáles eran nuestros ideales, ¿no? Culturales. Bueno, la culturación, ¿no? Es un segundo mecanismo de cambio cultural. Es el intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo y de primera mano. ¿Sí? Es como una especie de, podrían imaginarse, una invasión, ¿no? Las culturas de cualquier grupo o de ambos grupos pueden combinar sus formas de ser por este contacto. Ahí tenemos las imágenes de unos nativos que están utilizando artefactos culturales no propios, ¿no? El tema es que cuando tú los utilizas, bueno, uno podría decir, sí, los utilizan, no hay problema. Pues bien, el problema grave es que estas personas se hacen dependientes de esos artefactos y después pueden empezar a desearlos y obviamente una vez que deseas esos artefactos culturales, finalmente lo que hace es transar y negociar tus deseos, ¿no? Bueno, con la aculturación, parte de la cultura cambia, pero cada grupo generalmente permanece conservando elementos de su propia cultura. Entonces hay una hibridación, ¿no? Entonces por eso que García Canclín, un antropólogo argentino radicado en México, habla de las culturas híbridas, ¿no? Entonces vivimos en ese tipo de culturas híbridas, ¿no? Entonces tenemos también que dentro de los aspectos culturales está la invención independiente. Eso es muy interesante porque se empata con el difusionismo cultural, en donde las estructuras independientes, ¿no? Van emergiendo por cuenta propia ante los humanos y las culturas, las estructuras van innovando y encuentran soluciones creativas a los problemas. Eh, la invención independiente es un tercer mecanismo de cambio cultural. Eh, Nos enfrentamos con el problema y retos en diferentes grupos humanos bastante similares. Tanto la civilización azteca como la civilización inca, como la civilización egipcia, eh, se encontraron con retos similares. ¿Cómo poder controlar la agricultura? ¿Cómo poder controlar la alimentación y que no sea algo furtivo, que no sea algo de que un día puedes tener alimento y otro día no, o pueden pasar varios días o inclusive semanas sin alimento? Pues bien, esos problemas similares tuvieron soluciones similares y la invención independiente los construye. Por ende, por ejemplo, la agricultura, que muestro las imágenes, es algo que ha aparecido en diferentes lugares del planeta con sus propias modalidades. Tenemos, por ejemplo, los aztecas con sus parcelas cultivadas y los incas con sus terrazas, ¿no? Diferentes formas en sociedades que han innovado para un mismo fin y finalmente lo conocemos como agricultura, ¿no? Eh, Bien, entonces tenemos que es muy interesante que va apareciendo en diferentes civilizaciones rasgos similares de estructuras culturales. ¿Mm? Artefactos culturales de alimentación, formas de preparar los alimentos, también aspectos de herramientas, ¿no? Eh,
Lo mismo a nivel de las estructuras de organización política, ¿no? De forma piramidal, donde hay un monarca o rey o inca arriba y para abajo la estructura social no piramidal que conocemos. Bueno, otra forma, como dijimos, es el término globalización, ¿no? Que abarca una serie de procesos, incluidos la difusión y la aculturación, que trabajan para promover el cambio en un mundo donde las naciones y la gente se encuentran cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes, somos todos bastante interrelacionados, ¿no? Los promotores de tales vínculos son fuerzas principalmente económicas y políticas, ¿no? Ahora, la globalización no es que surja de la nada, no, sin intención ni nada, hay intenciones, vuelvo a recalcar, económicas y políticas, ¿no? Para que se dé la globalización y se dé la homogenización. ¿Qué le convendrá más a una transnacional? ¿Que la gente se vista toda similar o que cada uno conserve sus vestuarios originarios propios, ¿no? O locales? ¿Qué convendrá a una transnacional? ¿Que toda la gente quiera comer los mismos sabores y más o menos los mismos productos, como el McDonald's y las hamburgers? ¿O que cada uno tenga sus platos típicos? ¿No? ¿Qué convendrá para una transnacional? ¿Que la gente tenga ropas similares, eh, pensamientos similares, gustos en el cine similares, que todos quieran ver autos destruidos y mucha balacera en las películas y que las películas vayan a un ritmo muy acelerado? ¿O que cada grupo humano local tenga sus propios valores, considere sus propias diversiones y que haya una diversidad muy grande? Pues bien, la globalización y los intereses económicos y políticos lo que pretenden es que haya una homogenización, ¿no? De los deseos humanos, de cómo te quieres divertir, de qué consideras que es entretenido y que no es entretenido. Para las generaciones, por ejemplo, de los padres de ustedes y de los abuelos, eh, esta homogenización les resultaba chocante muchas veces. Se aburren y consideran que ciertas películas son más de lo mismo y todas las veces lo mismo. Pero los niños que van naciendo dentro de las generaciones, como los millennials, que ya no son niños, sino que tienen 30 años aproximadamente, y la generación del siglo XXI, como la de usted, va considerando normal que esa es la forma normal de divertirse, es la forma normal de vestirse, es la forma normal de maquillarse, es la forma normal de desear, en el fondo. Entonces la manipulación del deseo, de lo que tú deseas, de lo que ustedes desean, se encuentra en las raíces económicas y políticas de la globalización. Ahora, tenemos que entender que los indígenas y las culturas tradicionales han ideado diversas estrategias para lidiar con la amenaza de la autonomía de pensamiento, con la autonomía de identidad y con las propias formas y estilos de vida, ¿no? Y a esto se le llama resistencia cultural. Lo vimos hace un rato atrás con el término de agencia cultural, ¿no? Y, eh, y es que a partir de la interrelación de fuerzas culturales locales, regionales, nacionales e internacionales, surgen nuevas formas de movilización política y de expresión cultural de resistencia, ¿no? En donde los pueblos originarios tratan de tener pensamiento propio, no globalizante, no homogeneizante. En cambio, los mestizos, la gente mestiza como nosotros, no se cuestionan tanto, porque de hecho queremos ser parte de la ganancia del grupo dominante, ¿no? Queremos, de hecho, tenemos rasgos etnocéntricos europeizantes en donde queremos ser parecidos a los europeos, queremos ser parecidos a los dominantes. Pero los sectores indígenas no, estéticamente no quieren no parecerse al europeo porque se sienten que han sido invadidas por estos grupos. Entonces, a todo nivel, ¿no? A nivel político, cultural, económico, societal. Entonces tienen mecanismos de resistencia. Y eso es lo que podemos ver en el conflicto que, valga la redundancia, tuvimos en octubre, ¿no? El levantamiento indígena en Ecuador.
Es interesante porque la mayoría de los mestizos no se sumó a las demandas colectivas que si bien estaban en plena ciudad de Quito, no consideraron como propia. La mayoría de los mestizos la consideraron como un problema indígena. Los medios de comunicación hablaron del levantamiento indígena, inclusive yo acá transmito que para señalarlo como el levantamiento indígena. Si bien acuérdense que el levantamiento indígena parte del alza de los precios de los combustibles y finalmente afectaba a toda la población, tanto indígena como blanca mestiza, pero fue considerado como algo netamente de ellos, no de los blancos ni de los mestizos. Entonces fueron abandonados a su suerte en una ciudad mestiza en donde no recibieron prácticamente apoyo. Si bien tuvieron algún tipo de ayuda de parte de pequeños grupos mestizos, en realidad quedaron solos. Eh, y las exigencias que pedía no eran solo exigencias del mundo indígena. Y aunque hubieran sido solo del mundo indígena, como salud, educación, mejor calidad de vida, mejor sanidad para sus lugares, agua potable, qué sé yo, que no la tienen, eh, ¿por qué los mestizos y la población blanca no se apersonó y no se alió a las demandas sociales, humanitarias? Pues bien, porque este grupo está aislado de la población y hay un alto nivel de racismo en la población blanca y mestiza de Latinoamérica en general. Entonces, ser indígena o ser vinculado con lo indígena es ser vinculado con lo inferior, con lo primitivo, con lo salvaje. Son ideas racistas, ¿no? Que dan la espalda a estas necesidades humanitarias de esta población que nutre, como ya dije, del alimento fundamentalmente en la mayoría de los países latinoamericanos. Bien, entonces, estimadas y estimados estudiantes, hemos llegado al fin de lo que es el contenido de culturas, ¿ya? Espero que no se hayan aburrido mucho, ha sido largo, cansado, sí, también para mí, para ustedes, pero bueno, espero que hayan aprendido y que hayan podido eh, y que puedan seguir reflexionando sobre estos contenidos. Muchas gracias.